Poncio, el empleado de mi padre. Si tengo que darle una frase en mi espíritu de asignación a este tema, yo creo que es, hasta donde yo puedo comprender, la médula de nuestra fe. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿En qué debería de terminar? ¿Cómo deberíamos de terminar nuestros días? ¿Cómo podríamos planificar el fin de nuestros días según las Escrituras? Es por eso que voy a pedir en el auditorio la mayor concentración posible, evitar cualquier tipo de movimientos, salvo los necesarios. Los demás necesitamos quietud, y de manera especial a los que están en las líneas a donde estamos filmando. Necesitamos esa concentración. Vamos a leer las Escrituras y vamos a hablar 2 minutos del título. Para eso tenemos que ir a Juan, capítulo 19, versículo 10. San Juan, capítulo 19, versículo 10. Lo que encontramos allí es el diálogo súper archiconocido de Jesús con Poncio Pilato. Allí usted comienza a descubrir el título del mensaje. La pregunta es, ¿a quién representa Poncio Pilato? Que es para eso que nos hemos congregado. Entonces le dijo Pilato, ¿a quién? A Jesús. Este es un diálogo entre Pilato y Jesús. Pilato representa todo lo que es el mundo que nos rodea. Pilato aquí es el mundo sin Dios, todos los sistemas humanos y gobernado por las tinieblas, que en todas las Escrituras están representadas por personas, por sistemas, por países. Toda la Escritura tiene permanentemente representado todos los sistemas del mundo. ¿Cuáles son los sistemas del mundo? Lo que el hombre le entregó a Satanás, el diablo, el espíritu adversario, no de Dios. Dios no tiene enemigos. No existe la posibilidad de que Dios tenga enemigos. Lo único que nosotros podemos ver en las Escrituras, que hay enemigos que se levantan para impedir en una generación determinada que aquello que Dios se propuso desde la eternidad, que es darse a conocer, no sea una realidad en tu generación. Mientras que tú y yo estemos envasados en este cuerpo, que es lo que nos da existencia en la tierra, nos da expresión en la tierra. Desde el día de la concepción, por eso fue importante el video que pusimos hoy y que lo vamos a poner después para que los amigos en el mundo lo puedan ver. El video que pusimos anterior a la reunión de hoy expresa de alguna manera un debate muy profundo. Desde el día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta el día que nos vayamos de esta tierra, hay todo un sistema antidios que está diseñado para que usted pase por esta tierra y yo también, no haciendo para lo único que fuimos creados, conocer a Dios y expresarlo a Él. Todo lo que hay en el medio es periférico. Si nosotros pudiésemos en esta mañana concebir ese pensamiento espiritual, yo tengo la certeza de que la vida de las personas no pueden quedar igual. Es por eso que usted y yo hemos tenido serios inconvenientes. Yo he conocido a personas con historias traumáticas, madres que tuvieron embarazos
traumáticos, vidas traumáticas, niñez, adolescencia, vida adulta, enfermedades. Eso tiene una explicación. La explicación son los sistemas. Cuando el hombre decidió comer de lo que nunca debió comer, los sistemas dejaron de funcionar según Dios y comenzaron a funcionar según las tinieblas. Ese sistema de funcionamiento, a eso se le conoce como la entrega legal del hombre a las tinieblas, siendo que Dios le dio al hombre esa autoridad. Entonces, a eso en la Biblia se le llama después mundo. Mundo, los sistemas de Dios, pero cuando el hombre no entiende algunos asuntos durante su vida, esos sistemas gobiernan, determinan todos los asuntos de nuestra vida. En este pasaje, el mundo y su sistema se llama Pilato. Este sistema habló con Jesús y le dijo: a mí no me hablas. Es decir, Pilato hablaba y bla, 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 bla. Hoy es medio de comunicación, hoy son los amigos, la familia, las noticias. Dígale que está a su lado. El sistema del mundo vive hablando. Así que usted ya sabe, cuando nosotros hablamos de más, estamos al servicio de un sistema antidios. Cuando una lengua no tiene freno, está operando para los sistemas antidios. Y eso debería de ser tomado con frialdad, con profundidad y cero sentimiento humano. Porque este mensaje es como un mensaje sin sentimiento humano, por la profundidad que yo creo que puede tener en nuestra vida. Pilatos estaba enojado porque Jesús no hablaba con el sistema. Y le dice, para provocar la reacción: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes que tengo esa autoridad? Entonces el Señor, no pensando en contestarle a Pilatos, sino contestándome a mí, porque el Señor no es que cambió de opinión. Su respuesta no tenía la dirección de Pilatos. Su respuesta tenía mi dirección. Y espero que cada uno lo pueda tomar para su dirección. Lo que va a decir Jesús no se lo está diciendo a Pilatos. Eso déjelo para las películas. Eso me lo está diciendo a mí. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Qué me quería enseñar el Señor a mí en lo personal? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si usted me pregunta, ¿por qué yo ruego al Señor por el día de hoy, para su vida, para que escribamos una vida diferente? Es para que la luz de Dios, el Espíritu de Dios, nos dé entendimiento de esto. Ninguna autoridad tienes sobre mí si no te fuese dado de arriba. Pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que vivir una vida sin que nada del sistema del mundo tenga acceso a su vida, si no le fuere dado de Dios? ¿Por qué el título se llama Poncio, el empleado de mi padre?
Porque lo que Jesús le estaba diciendo a Poncio es: don Poncio, si a usted no le hubiese sido dado, al final usted es un empleado de mi Padre. Porque usted me va a poder apresar, usted me va a poder llevar a la cruz, y con todo su sistema usted va a poder hacer de mí lo que el Padre le ha autorizado que usted haga. Porque usted, don Poncio Pilatos, es un empleado de la empresa de mi Padre. Porque yo a los 12 años, palabras que podría entender, hace 12 años que conozco y me dedico a los negocios de mi Padre. Y mi Padre va a usar todo lo que tenga que usar para que al final de la cuenta los números den favorables al reino de Dios. Ese era todo el mensaje que tenía. Así que si ustedes no se entusiasmaron, voy a tratar de sobrevivir el resto del mensaje. Porque esto se suponía que, pero bueno, pero uno nunca puede suponer. Yo mismo prediqué, suponer es un pecado, así que me arrepiento de mis suposiciones. Así que es importante entender, diga conmigo, de arriba. Nosotros conocemos, por lo que vamos leyendo, que la palabra arriba en el lenguaje bíblico no es así. Aunque muchas personas para orar usan el principio del gallo, cierran los ojos y miran por arriba. Yo que los gallos ya ni hacen así. Bueno, el gallo cierra los ojos, usted sabe por qué, porque ya se lo sabe de memoria. Por eso cierra los ojos. ¿Sabía eso? Es una profunda deducción. Y acá dice, no, ahora sabe. El gallo cierra los ojos, sabe de memoria. Nosotros también, como lo sabemos todo de memoria, cerramos los ojos. Pero en lo espiritual, arriba no es arriba. Arriba es lo que más gobierna. Por eso el Señor hablaba que había que nacer de arriba, que somos de los que vivimos de arriba. Y la palabra arriba tiene que ver con la naturaleza que gobierna Dios. Y abajo en la Biblia no es abajo de miro para abajo y miro para arriba, sino que en la Biblia abajo es ser gobernado por los sistemas del mundo. El planteamiento en esta mañana es: ¿quién gobierna nuestras vidas? Como esto usted no va a tener la posibilidad de devolverme ninguna respuesta, y esto es una predicación, lo que estamos diciendo es cómo se llega al final de tus días con la semejante paz y tranquilidad como lo hizo Jesús, para saber que nadie tiene una uña de ti y de mí si no le es dado de Dios. Ese es el mensaje. Es terrible, después de 2000 años de evangelio en la tierra, que todavía haya tantas personas atribuyéndole a Dios cosas que Dios nunca hizo, que solo existen en la cabeza de las personas. Hermanos, no hay peor maldición en la que un hombre o una mujer se pueden atar cuando usan la mente natural para definir algo eterno. Usted habla con cada una de las personas y hasta conmigo y dice, no, pero yo estoy pasando un momento difícil, hermano, pero ¿sabe qué? Yo sé que esto Dios lo permitió. Dios lo permitió. La pregunta es, ¿de dónde salió ese diagnóstico? Y al otro día usted se encuentra con otra persona y dice, yo no sé si esto Dios lo permitió y yo lo voy a rechazar por la duda. Entonces, de pronto, tenemos entre nosotros una ensalada que vamos acomodando lo que nos pasa a lo que nosotros definimos. Yo lo dije el martes en la oración. Uno de los grandes retrasos que produce la inmadurez
Y le agradezco al hermano que me hizo referencia a la materia de crecimiento espiritual, porque es una materia que tiene sus años, pero en esa materia nosotros decimos una frase, el crecimiento espiritual. Decimos esta frase: que sea niñería no significa que no sea peligroso. Los niños también hacen cosas peligrosas. Porque a veces decimos, no, esa es una niñería. Y creemos que niñería es algo inocuo. No, los niños te pueden poner un tenedor en el enchufe, les puede agarrar la corriente a ellos, incendiarte la casa. Y si vives en un país donde todas las casas son de madera, una niñería puede ponerte en riesgo miles de cosas. Tenemos que darle gravedad a la palabra niñería. Y una niñería que produce gravedad es atribuirle a Dios algo que Dios no hizo. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Blasfemia. Blasfemia significa atribuirle a Dios algo que Dios no hizo, o atribuirle al diablo algo que Dios hizo. Eso es una blasfemia. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que da testimonio si lo que estamos viviendo en nuestras vidas es porque Dios está al gobierno o porque Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestras vidas. Y esta es la médula del mensaje. Porque la mayor seguridad que usted y yo podemos tener en la vida es que cuando los sistemas perversos del mundo se paran ante nosotros, los Pilatos del siglo XXI, situaciones diversas desde la vida, la familia, lo que padecen los jóvenes, los niños, situaciones en el matrimonio, situaciones económicas, situaciones familiares, los nuevos problemas que aparecen en la sociedad son la mutación de cómo va mudando Faraón, cómo va mudando Nabucodonosor, cómo va mudando Pilato. La pregunta es cómo se llama hoy ese sistema perverso que lo que viene a hacer es mostrarte que tiene gobierno sobre tu vida. Que ahora nos acercamos a las elecciones y todo el mundo está en un clima de terror. Y por favor usted no se me dé por superado, porque nosotros tenemos que ser creyentes espirituales, pero tenemos que ser socio y políticamente espiritual. Geográficamente espirituales, socialmente espirituales y políticamente espirituales. Tenemos que tener una visión geográfica de la espiritualidad. Vivo en Córdoba, tengo gobernantes. Vivo en Argentina, tengo gobernantes, se acercan las elecciones. Eso se llama geoespiritualidad. También vida social. Hay personas que no están llegando ni siquiera a cubrir el programa alimenticio en sus vidas. Se acaba de dar en Argentina que una persona necesita 32,000 pesos por mes para no ser pobres. Y por otro lado, muy bueno lo que me mandó una persona que creo que está aquí en la reunión. Me dice así: el gobierno dice que con 32,000 pesos, si no ganas 32,000 pesos, eres pobre. Y si ganas 39, eres rico y tienes que pagar impuestos. Entonces no me vengo a poder a parar aquí yo y predicarles un mensaje que no tenga que ver directamente con el sistema en el que nosotros vivimos. Yo no puedo ignorar si una persona aquí gana menos de 32,000 pesos, no tiene ganas de oír mi mensaje. No tiene las fuerzas de oír la palabra. Porque por eso es que el evangelio no se puede enajenar de la poliespiritualidad, el clima político que se vive en el país. Todo eso son los Pilatos del siglo XXI y hay que oponerse a ese espíritu con madurez, con altura, con equilibrio. Por eso que cuando una persona a mí me habla así, con frases, yo no me he prendido en un montón de cosas en la vida porque yo no soy fraseológico.
Hay que ayudar a la gente, sí, pero nos vamos a sentar a discutir un mes cómo lo vamos a hacer. Hay que meterse en política, sí, pero cómo nos vamos a meter en... No sé, estas cosas no se pueden hacer por frases. Hay que construirlas porque del otro lado, diga conmigo, del lado de Pilato, está todo armado. Del lado de Pilato, yo siempre he predicado esto en los últimos 30 años. Las tinieblas son profesionales en saber cómo someter a una generación que solo vive de chispazos y de frases. Señores, los espíritus que hoy operan en el mundo son los que hicieron al lado a Adán, al hombre más perfecto humanamente hablando. Un hombre que no tenía ni una situación de codicia porque no había que codiciar. Casi no había mundo para estorbar a Adán. Lo único que tenía que hacer Adán era entender los principios de Dios. Sin embargo, se pudo dañar la vida de Adán. Estas son las mismas operaciones que operan hoy en el mundo, son los que retrasaron a Abraham, los que hicieron que Abraham tomara decisiones. ¿Por qué? Porque es la vida real. Entonces, claro, yo entiendo por qué en el Evangelio usted va a encontrar personas que vuelan en las nubes creyendo que eso se trata de pegar 4 gritos, de hablar 4 palabras, de ir a una iglesia y porque hayas hecho discipulado o hayas flameado un sobre con dinero, todos tus problemas están solucionados. Perdóneme, pero usted sabe lo que yo pienso sobre esto. Al menos lo sabe ahora. Los creyentes tienen que ser geoespirituales. Entender la geografía en la que vive. Tienen que ser políticamente espirituales. Si usted cree que porque usted gana un sueldo y usted está ahora más o menos bien económicamente, eso es toda gloria a Dios. Si no te agarran ahora, te van a agarrar de acá a 10 años. No se crea. Y más si a usted le toca vivir en Argentina, donde todo es rotativo. Señores, necesitamos levantar en la tierra una generación de creyentes a donde dejemos de creer que servir a Dios es el mundo de la predicación, a ver cómo disipulo gente y a ver cómo hacemos estructura espiritual, a donde podamos llegar a 2 minutos antes de nuestra sepultura, 2 minutos antes de que nos entierren y que podamos decirle al diablo: nunca has tenido nada de mí. Todo lo que yo he pasado por mi vida es porque al final tú eres un empleado de mi Padre, porque al final nada va a pasar en mí si no te es permitido de arriba, de donde gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el camino. Aplauda fuerte, afirme verdades en usted. Porque la pregunta es: ¿quién los gobierna? Porque acá podemos ser todos muy felices con la canción, pero si no podemos contra el pecado del siglo, contra la economía del siglo, de cómo el siglo destruye a las familias, hermano, yo no quiero ser predicador de ese evangelio. No, me resisto. Y demando cada domingo que las personas que se congregan en estos lugares con nosotros y en cualquier casa manantial de vida tengan siempre la libertad de decidir cuál es su evangelio. Quiero que sepa que a mí de usted no me va a dividir nada. Usted puede pertenecer en esta casa y tener un mundo de gustos que solamente a usted lo puede tener. Lo que sí le puedo asegurar yo, que yo de una sola cosa me quiero separar de las personas: por el evangelio que creemos. Porque sé que allí no habrá daños. A mí cuando las personas dicen: no, porque a mí, porque su cara, porque esto, olvídese, hermano. Eso era cuando yo perdí el tiempo hace 20 años atrás. Nosotros somos una generación. Mire, si usted está aquí por primera vez, usted no tiene que andar definiendo qué religión, si la religión de su padre. La decisión es: ¿quién quiere usted que gobierne su vida? Porque de todas maneras ya está sucediendo. Quiero expresar estas palabras. Usted no tiene problemas económicos. Y esto me define a mí por si a usted le interesa seguir escuchando este evangelio. Usted no tiene de base un problema económico. Ni yo tampoco. Usted no tiene de base un problema familiar ni matrimonial. Si yo fuera un religioso que lo quisiera usted mantener manipulado toda la vida, yo le diría: usted que tiene problemas. No, su problema de base no es que usted tiene 40 años de evangélico o está aquí por primera vez. Su problema no es el papa ni ningún pastor del mundo. Su problema no es el patrón, la patrona, ni sus fracasos matrimoniales. Yo le voy a decir a usted
de parte de Dios y con rebote toda para mí, de que nuestro problema de base es que nosotros no definimos quién queremos que gobierne nuestras vidas. Así que si a usted le gusta anotar algunos principios para meditar, yo anotaría algo como esto que ya lo tengo anotado acá. Lo que gobierna mi vida son los resultados que mi vida dará en todos los órdenes de mi vida. Porque ¿sabe cuál es la distracción? Que usted trate de tocar cada punto que usted tiene en su vida desordenado y creer, ¿sabe cuándo va a terminar de tocar esos puntos? Va a necesitar 5 vidas para terminar de tocar todos los puntos. Pero hay uno que lo resuelve todo. Y Jesús se lo dijo a Pilato. ¿A cuánto le gustaría llegar a una medida de madurez espiritual? Levantó la mano, todavía no se lo dije, pero bueno, voy a contar que usted cree. Tú no tienes acceso a mí si no te fuera dado de arriba. Ese versículo es el que regula Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios conforme al propósito con el que han sido llamados. Amados, nunca más digas ni yo, esto va a ser para bien, amén. Dios. No diga esa palabra, es una palabra peligrosa. Frase como yo sé que el Señor de esto va acá, eso solo es palabra natural. Porque la única manera que las cosas ayuden para bien en nuestras vidas es si es Dios el que está autorizando esa situación. Si Dios no está gobernando esa situación, estamos haciendo un mal uso de la palabra. Las tinieblas desafían autoridad. Yo le voy a pedir al Señor que me pase el video. ¿No le gustaría ver ese video a usted? Al Señor diciendo, mirándole el Señor, y yo tengo así con la prepotencia de que existió siempre. Yo tengo autoridad. Ahora ya no sale Pilato con esa cara, pero ahora sale en páginas de la televisión, ahora es a través de los medios. Y ahí, por ahí yo escucho a los creyentes. Yo decidí no oír nada. Quiero decirle que yo no pienso así. Quiero decirle. Yo decidí no tener Facebook. Nosotros creemos que con esas decisiones vamos a resolver problemas. Yo cuando era chico y llegaban a las congregaciones los que tomaban mucho vino, el pastor le prohibía el vino. Y lo más fácil. La verdad que yo después de tantos años digo, la verdad que a veces da gana. Dígale que está a su lado, prohibir es el camino de los tontos para vivir en libertad. No es la prohibición, es el entendimiento. Es el entendimiento. Jesús llegó a decirle a Pilato, y digo Jesús así, y no digo Jesucristo el Señor, Jesús el hombre que con las mismas dimensiones y limitaciones de nosotros llegó a mostrar que tú puedes vivir por encima de los sistemas gobernantes de este siglo. Y esa es la razón por la cual yo quiero amar al Señor y la salvación que Él me dio. Anhelo poder llegar al pensamiento de lo importante de esto. Si no, hágame acordar del pensamiento, así, y aunque sea, se las tiro ahí, pero que lo tengo, siento que es para hoy, pero no quiero dejarme llevar por el impulso, quiero caminar renglón tras renglón. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pilato es, mi vida no está sometida a tu gobierno. Así que solo lo que te sea permitido hacer vas a hacer. La pregunta es, ¿cómo se llega en la vida real, en el siglo XXI, a lo que yo creo que es la máxima
expresión de la madurez y de la vida de salvación. Que nada de este sistema perverso pueda entrar a nuestras vidas si no le es dado de Dios. Eso sucede por algo. Santiago lo explica muy bien. Para aquellos que están por primera vez o segunda vez, en la Biblia hay un libro, una carta escrita por Santiago. En realidad es Santiago. Así que yo podría decir Tiago capítulo 1, pero lo vamos a decir como sale. Santiago. Dice en el capítulo 1, versículo 22, solo quiero saber a cuántos tengo acá que no se me están quedando dormidos por la calefacción. Dice Santiago 1, 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra. ¿Cómo? Hacedores de la palabra. Si usted quisiera comprender, y yo también, un poco más sobre esta palabra hacedores, deberíamos de entender la palabrita hechos de los apóstoles. La palabra hechos de los apóstoles es hermana de esta, hacedores. Que lo que oigas de Dios se convierta en un hecho. Cuando oye la palabra de Dios, que sea un hecho en tu vida. Que la palabra que oímos de parte de Dios no divaguen en el mundo de nuestros conceptos, sino que si oigo que es de Dios, salgo, la hago, la produzco, aunque yo no la entienda todo, porque intuyo que aunque no lo entiende, como tus hijos cuando crecen, que no entienden el 95% de las cosas que usted le dice, por ser generoso, que tiene un hijo genial. Si usted tiene un hijo genial, no entiende el 95% de las cosas que usted le dice. El problema es que si él no obedecería, no sobreviviría. Esa es la palabra hacedor. Alguien que hace sin perder tiempo en discusiones. Ahora estás sentado alrededor de 10 personas. Tú estás oyendo esta palabra. Las 9 personas que te rodean a ti no tienen el mismo nivel de entendimiento, ni mayor ni menor. No estoy discutiendo eso, de lo que usted está recibiendo. Lo importante es lo que usted está y yo estoy recibiendo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo esa frase la he oído y leído desde mi niñez. Pero no fue hasta esta semana que dejé de oírla para comenzar a verla. Porque lo que dice después de la coma, diga conmigo, oidores, coma, explica lo otro. Dice que si nosotros no hacemos lo que oímos, nos convertimos en nuestros propios engañadores. Eso es tremendo. Es como disfrutar el dolor. Duele, pero qué lindo. Claro, porque entonces nosotros ya comenzamos a entrar a un nivel de entendimiento tan importante que si yo oigo la palabra de Dios, la oigo y no la hago, comienzo a operar en un círculo vicioso que no necesito que nadie me engañe. Me engaño a mí mismo. Por eso cuando se oye una palabra hay que orarla, hay que confesarla, hay que caminarla, no es que hay que entenderla. Porque lo que le da testimonio que algo viene de Dios a su vida es el testimonio del Espíritu. Aunque usted esté aquí por primera o segunda vez, usted no vino aquí porque quiso. Usted vino aquí porque la vida del Espíritu programó este encuentro y por eso es que con entusiasmo predicamos la palabra. Porque cuando oigo y no hago, caigo en mi propio engaño. No hace falta diablo, no hace falta Pilato, no hace falta nada. Yo mismo entro en un círculo de engaño. Por favor, ponga un poquito más. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjense,
Primero, se vuelve un engañador. Segundo, comienza a tener una perspectiva natural de su vida. Entonces ya no importa que vaya a una iglesia, no importa que sea evangélico, no importa que sea pastor, predicador, católico o evangélico. No pasa por lo que cree acá. Pasa porque todo se vuelve natural. Entonces usted y yo escuchamos una palabra de Dios, pero mi concepto es natural. Porque de toda manera, cuando salga de aquí, dicen algunos, tendré que enfrentar la vida. No, mentira. Una palabra oída a tiempo hace que mi vida no sea natural. Porque ese fue lo que produjo el pecado. Usted sabe, hermano, que Satanás no produjo ninguna ley natural, ¿no? ¿Sabe? ¿Sabía usted, no? Porque a veces nosotros hablamos de lo natural y de lo sobrenatural como si el diablo fuera el Dios de lo natural y Dios sería el Dios de lo sobrenatural. Por eso es que a mí la palabra sobrenatural usted me la tiene que buscar con una cosa así para esto nada más. Porque los creyentes estamos tan metidos, y no usted, desde hace como 200 años, con la vida sobrenatural. Señor, yo quiero experimentar algo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que a lo natural se lo hemos entregado a las tinieblas. Yo casi le tendría que decir hoy que quiero vivir una vida natural en Dios. O sea, que Dios vuelva a gobernar lo natural de mi vida. ¿Sabe por qué necesitamos lo sobrenatural? Porque a lo natural se lo entregamos al gobierno de las tinieblas. Entonces, una vida sobrenatural. Y ahora es un eslogan, es un título. Hermano, ¿sabe por qué Dios va a ser sobrenatural sobre tu vida? Porque va a cobrar el gobierno de lo natural en tu vida. Porque el diablo no inventó la ley de la siembra, el diablo no inventó la ley de la cosecha, el diablo no inventó la ley del crecimiento ni del nacimiento. ¿Y sabe qué son eso, hermano? Leyes naturales. Así que a Dios hay que traerlo primero, a que gobierne lo natural que a usted le va a parecer que es sobrenatural. A usted le va a parecer, pero no a Dios. ¿Sabe por qué Dios puede hacer algo sobrenatural? Porque Él creó lo natural. ¿Sí lo entendió? ¿Por qué Dios puede alterar una ley? Porque Él la creó. Pero si nosotros no comenzamos en las cosas naturales, dándole a Dios el gobierno. Dios te ha dado hijos y eso es natural. ¿Por qué necesitamos que Dios actúe sobrenaturalmente? Porque lo natural se corrompió. Pero cuando Dios vuelva a lo natural, usted va a ver la expresión de lo sobrenatural. Pero para Dios no es un milagro, para Dios es gobierno. Anótelo y piénselo. Cuando Dios gobierna, aparecen las cosas milagrosas. Cuando Dios gobierna. Hemos discutido sobre esto, pero mire, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos una vida natural? Nos olvidamos. ¿De qué nos vamos a olvidar? De lo que vimos en el espejo. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen un espejo en su casa? ¿Sabe por qué? Porque usted se olvida cómo era. Y de paso hago el reclamo público. Si me está oyendo alguien, hace un año compré unos espejos para casa y no me lo han entregado. Voy a aprovechar así, como en la televisión. Y si fuera más pentecostal diría, y por favor ayúdenme a orar con esto. Dígale que está a su lado, el espejo de lo natural produce olvido. Pero mire lo que propone el apóstol Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Para eso está hablando esto. No está diciendo oidor olvidadizo de todo lo que predica Juan. No, está diciendo que no hay que ser oidor olvidadizo de la ley de la libertad.
Voy a hacer una pregunta a los creyentes de hace algunos años. ¿Cuántos alguna vez oyeron de que no teníamos que ser oidores olvidadizos? Levanten la mano. Tenemos por un pure. A ver de nuevo, por favor, manos arriba, oidores, que no hay que ser oidores olvidadizos. Bajen la mano. ¿Cuántos oyeron que este oidor olvidadizo es puntual? No tenemos que ser oidores olvidadizos de la ley de la libertad. Si usted alguna vez no oyó esto, también levante la mano. Los mismos. Porque nosotros nos quedamos con frase. Yo el otro día dije en un lugar, porque no tenemos que ser como dice la Escritura, oidores. Y el que me estaba oyendo me lo repitió antes. Olvidadizo, me dice. Claro, pero no es lo que yo quería decir. No es oidores olvidadizos de lo que predica Juan, Pedro, Pablo. No. No tenemos que ser oidores olvidadizos de la ley de la libertad. Anote este principio. Cuando una persona está privada de la libertad, aunque no sea abogada o abogado, se volverá experto en la ley que lo oprime. Es decir, cuando una persona está privada de la libertad y le dice usted va a estar aquí por los próximos 2 o 3 años en una cárcel, ¿sabe lo que pasa con muchos de los presos? Estudian sobre la ley que los tiene presos. Y se vuelven a veces más expertos que los propios abogados. Es más, se vuelven tan expertos en esa ley que hasta le dan consejo a los abogados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ocupa la ley que nos oprime. ¿Y sabe qué tengo que decir en esta mañana bajo una presión fuerte que hay en el aire? Temo que la mayoría de los creyentes en los últimos 2 siglos no les interesa la libertad, por eso no sabemos sobre la ley de la libertad. Yo me pregunto, ¿por qué cuando vamos a visitar a un enfermo, en vez de ponernos de hablar del cáncer, de la enfermedad, entre nosotros nos sale la pregunta, ¿qué dice, pastor? ¿Qué dice, hermano, la ley de la libertad sobre esta esclavitud? Nadie pregunta eso. Nadie. No pregunta, ¿y cómo se sale? Y en el mejor de los casos, ¿puede orar por mí? Y ¿sabe una cosa, hermanos? Yo debo de decirte algo y no hace falta que se lo explique. Usted sabe lo que yo pienso sobre la oración y hace años que le estamos dedicando tiempo a la oración. Pero la oración está sujeta a una ley que se llama la ley de la libertad. Yo voy a buscar conocer la ley de lo que yo quiera ser libre. ¿Sabe lo que dicen los médicos de algunos enfermos? Que preocupa cómo los pacientes buscan por internet los diagnósticos antes de ir al médico. Antes íbamos al médico y no sabíamos lo que era ¿cómo se llama? El que te ponen acá. Es el estetoscopio. Lo usábamos para jugar los chicos. Mira cómo te va. Hoy un médico tiene que atender a un paciente y viene con un alto así. ¿Por qué? Porque la gente se puso a ver sobre la enfermedad que tiene. Doctor, lo vengo a ver con un dolor acá y porque lo que leí en Google, porque Google así es como semidios. Y los médicos normales se agarran de los pelos porque la gente lee lo que quiere, se autodiagnostica como quiere y también se automedica como quiere. Entonces vamos a ver al médico y la pregunta es, ¿a qué va al médico? Hoy se rompe el auto, hermanos. Olvídate, el mecánico ya llega con el diagnóstico. Ya estuve viendo por internet, este Fiat 600 ya salieron con estos problemas. Para no dar un nombre así que se sienta alguien ofendido. No, ya me estuve viendo. Entré al foro y en el foro dice que este cable. Y la pregunta que hace el mecánico es, ¿para qué existimos?
Hermanos, ese es un espíritu del siglo. Nosotros queremos ser libres sin conocer la ley de la libertad. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pilato. Yo soy libre de ti. Y si a mí me tiene que pasar algo, no me puede pasar si no es dado del Padre. El domingo pasado hablamos sobre el reino de Dios. ¿Sabe qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la predicación de la ley de la libertad. Es la ley de la libertad. Estos son como los mensajes que usted se va y dice, ¿qué habrá querido decir el predicador? De eso se trata, de que nos vayamos de este lugar encendidos, sabiendo de que no todo lo que usted cree que es de Dios, es de Dios. Y yo también. Que no se apure a decir que lo que usted está pasando el Señor se va a glorificar porque hay mentira detrás de eso o podría haberlo. Que esa enfermedad que está allí, usted la dijo porque usted cree y empezamos a decir, ¿por qué eso mi hermano enferma la grey? Eso enferma la casa de Dios. Yo antes de decir que algo que yo estoy pasando es de Dios, mire, primero y principal, sería bueno que se lo guarde solo para usted porque poco edifica lo que nos pasa. Y si es de Dios, yo voy a saber que al final de la jornada lo que a usted le pasa habrá dado un fruto de gloria al Señor. Mientras tanto tenemos que asegurarnos que lo que estamos viviendo porque Dios lo autorizó, porque hay un proceso de maduración en mi vida, porque yo por el Espíritu ahora, por este proceso estoy viendo un resultado. Pero hermano, no blasfememos contra Dios porque no hay regreso después de haber blasfemado contra Dios. No hay regreso. Usted, no, pero yo conozco uno que regresó, váyase con el que regresó, yo le tengo que predicar el evangelio. Hay cosas que se violentan en la vida, en las cuales no se regresa más. Y una de ellas es atribuirle cómo tú haces para regresar de algo que por años creíste que fue Dios. Que Dios te quería sin trabajo. Que Dios te quería pobre, que Dios te quería enfermo, que Dios te quería así, que Dios quería que tu familia esto, que Dios quería. Eso no es que eso. Mire, hermano, yo le puedo decir una cosa. Dios ya está curtido de todo lo que podamos decir. Dios ni siquiera le llegan esos conceptos. Lo que sí pasa es lo que no pasa. ¿Por qué las personas por años no podemos experimentar ese progreso? Porque ese progreso es algo directamente proporcional a lo que Dios gobierna. Alguien preguntó, ¿cómo Dios se da a conocer? Con su ley. Dios se da a conocer con su ley. Cuando Dios da una orden, junto con la orden viene conocimiento de Dios. Yo conozco a Dios cuando le obedezco. No hay un conocimiento de Dios fuera de la obediencia. No puedo yo conocer a Dios y después veo si lo obedezco. No, conocimiento y obediencia es la misma sustancia en el alma humana. Cuando obedezco al Señor, Él se revela a mi vida. Porque cuando Dios se dio a conocer, siempre dio leyes. Diga conmigo, no son imposiciones, son leyes. Son leyes del Señor. Y cuando se violenta una ley de Dios, no solamente dejo de conocerle a Él, sino que ya pierdo este nivel de impacto que tiene sobre mi vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de humillación delante del Señor. ¿Sabe que yo creo que tiene al mundo como tiene los pésimos conceptos sobre la libertad? ¿Sabe cuál es el problema de creyentes por años que hemos tenido y siglos? Que creemos que libertad es una vida sin restricciones. Creemos que libertad es unas leyes sin restricciones. Y yo tengo que decirle a ustedes, y me lo tengo que decir por 100 a mí, que la libertad es una de las leyes más complejas. Amados hermanos, si Dios no gobierna, no hay libertad. Solo hay libertad donde gobierna Dios.
¿Hay en esta mañana alguna persona como yo que necesitemos vivir la libertad de Dios en esas áreas de nuestra vida? No se la atribuya a ninguna otra cosa que no sea la búsqueda del entendimiento de la ley. No, Señor, hazme libre. Algunos confunden liberación con exorcismo. Eso ha sido un problema con la iglesia. Una cosa es exorcizar, echar fuera un demonio. Alguien le puso, tuvimos culto de liberación. Culto de liberación. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia entre expulsar un demonio y liberación? ¿Sabe cuáles son las diferencias? Todas. Todas. Y debo de decirle que los demonios salen más rápido que lo que los seres humanos entienden la libertad. Por eso algunas generaciones se dedicaron a echar fuera demonios, porque parece ser que los demonios la tienen más clara que los creyentes. Yo he estado en reuniones de exorcismo echando fuera demonios. Y 2 horitas, 3 horitas, qué sé yo. He visto algunos pesados. He estado en algunas casas orando, se me han prendido fuego colchones. He visto piezas aguzanarse. He visto personas transformarse. He visto gente agarrada. No estoy inventando, he visto todo eso. Pero ¿sabe cómo termina eso? Como una linda anécdota. Hoy tendríamos una selfie de aquellos días. Nos hubiéramos hecho una fiesta. Dígale que está a su lado, exorcismo. Es una expresión, pero no es libertad. La libertad es el entendimiento de una ley mucho más compleja, que dice la palabra que tenemos que ser oidores y hacedores. ¿De qué? De la ley de la libertad, no de las órdenes. Bueno, oidores y hacedores. Mire, le voy a decir cómo la aplicaría mal yo. Hermano, hoy vamos a tener una reunión de células, así que las células a partir de ahora me hacen esto. Entonces, yo para manipular hago lo que le encanta a la gente. Uso el versículo. Y espero, como dice Santiago, que no sean oidores olvidadizos. Eso es manipulación, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la ley de la libertad. Porque solo cuando una persona es libre en Dios puede seguir obedeciendo a Dios. Y esa libertad que tengo en Cristo hizo lo que Jesús hiciera, que se parara delante de Pilato, sistema económico, financiero, político, familiar, de miseria, de pobreza, que se parara al frente y le diga: ¿sabes qué, Poncio? Debo de decírtelo. Eres un empleado de mi Padre. Así que, si tú haces lo que mi Padre te dijo, esto que te parece a ti que tienes autoridad sobre mí, se convertirá en la libertad de millones y millones de personas por la historia. Porque la ley de la libertad no te libera a ti, libera todo lo que viene detrás de ti, porque es una ley que puede contra todas las leyes humanas. Jesús caminó sobre las aguas por esa ley, la ley de la libertad. ¿La ley de qué libertad? De la gravedad. Libre de la gravedad, de la ley de gravedad. Libre de la ley del sábado, por eso pudo hacer milagros el sábado, porque es una ley dada por Dios a los que caminan en obediencia a Dios y conforme a su propósito eterno. Póngase de pie, por favor. Hay algunas partes de este mensaje que para enseñarlas hay que prácticamente entrar en un grado de sano humor. Porque usted sabe que yo pienso que el humor es una herramienta extraordinaria, solo que no puede ser usada o mal usada como muchas veces nos ha pasado. Pero el humor
es importante para esto. Yo veo a personas desobedeciendo a Dios, pero siendo obediente a tantas cosas en la vida. Es como que nos pasa que tenemos el obedecionómetro mal calibrado. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé la gracia de poder ver cuando Él está hablando. Porque nuestra obediencia a Dios no desata sobre nosotros la buena voluntad de Dios, sino desata la ley de la libertad. Pues, por ejemplo, cuando una persona insiste en seguir orando por algo que no hay respuesta, tienes que saber. Y me pasa a mí, ya estoy orando. Ya no es, Señor, ¿qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo? Es tu ley. Revélame tu ley. Y ahí cabe la palabra, escudriña, porque hay parte de esta ley de la libertad. No es la ley de la condenación, es la ley de la libertad. Hermanos, es ley que seamos libres de Poncio. No va a ser la primera vez que Dios use a Poncio para cumplir su propósito. Solo que hay que estar delante de un tipo que tiene el poder para matarte, y que tú y yo no lo digamos por versículos, sino que lo digamos por revelación. ¿Sabes qué? Si mi Padre no te deja, si mi Padre. Eso es un nivel de obediencia a Dios. Tenía 7 cosas para compartirles acerca de la ley de la libertad. ¿Cómo es que se cultiva esta ley? Hasta donde podemos verla. No es que estas son las 7 cosas. No son las 7 cosas como para llenar un bosquejo. No, son cosas prácticas de cómo el Señor se movió en libertad estando en la tierra. Cómo Él pudo y nos dio ejemplo. Poder llegar a los momentos más críticos de la vida y saber que nada estaba pasando fuera del programa de Dios. Eso no se logra con frases. Eso se alcanza en la vida del Espíritu. Hermanos, antes de convertirnos en hacedores de paternidad, maternidad, antes de volvernos hacedores de a lo que te dedicas para sobrevivir, para ganar tu sueldo, para sostener tu empresa, yo te animo y espero que usted me devuelva ese ánimo con un rebote espiritual. Convirtámonos en personas escudriñadoras de una ley que fue dictada desde el cielo. Eres libre. Pero esto también te lo debo de decir. Al final del cuento, usted y yo somos libres del mundo, pero la ley de la libertad dice que eres un siervo de Dios, porque fuiste comprado por sangre. Es decir, toda tu estructura está diseñada para que seamos gobernados. Por eso los sistemas del mundo, todas estas revueltas sociales y políticas de gente a los gritos quejándose, creyentes aún dentro de la iglesia hablando, opinando y peleándose. ¿Sabe qué hay que hacer, hermanos, antes de orar por un enfermo? Mientras que te llaman a ti a orar por un enfermo, mientras que te llaman a ti por un trabajo que vas a tener, mientras que vuelves del trabajo porque no le caíste bien al empleador y te han echado, mientras que vamos y venimos, aprovechemos esos minutos que se enciendan todas las alarmas de nuestra alma, a la cual debemos de tener en el espíritu activada,
Señor, quiero ser un hacedor de la ley de la libertad. Así que por los próximos días es todo lo que yo quiero hablar. Es a lo que me quiero dedicar, a vivir bajo la ley de la libertad. Hermano, no le dije a usted el deseo de Dios, le dije ley. Y yo no inventé esa palabra. Ese era el código que manejaban los apóstoles. La ley de la libertad es que nada de lo que existe en el mundo gobierne y determine nuestro ánimo, nuestra vida y hasta nuestra existencia de la tierra. La ley de la libertad dice que tú no te irás de esta tierra hasta que Dios no recoja su espíritu de ti. Eso no es una expresión de deseo, esto es una ley. Pero para eso debemos de practicar, ser hacedores de su palabra. Vamos a hablar ahora con otro dirigente político que se presenta como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valerini. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto estar acá, Luciana, gracias. La cuestión aquí es voto celeste, voto pro vida, voto evangélico, el voto que todos quieren. Gabriel Valerini es un pastor evangélico y el posicionamiento pro vida es central en la disputa electoral para la fuerza que encabeza. Efectivamente, ¿no? Represento un poco el movimiento pro vida que en el último tiempo se ha estado movilizando y ha salido a la calle al ver cada vez más el surgimiento de leyes coercitivas, leyes que tratan de obligar en nombre de la extensión de ciertos derechos, vulneran los derechos humanos. Gabriel, vamos a volver a ese tema. ¿Por qué la necesidad de proponer figuras del mundo religioso, un pastor, como diputados de la Nación, cuando fuerzas como Cambiemos o Juntos por el Cambio o todos juntos, el Frente de Todos, por el lado del kirchnerismo, han incorporado algunas también figuras religiosas del evangelismo y además han atemperado sus posicionamientos e incluyen ahora también la posibilidad de votos celestes? Eso es verídico y falso a la vez. El diseño de las listas son absolutamente clorofílicas, con pequeñas y tímidas incrustaciones de celestes en el lugar 8º, 9º y 10º. La fuerza que represento, el movimiento que represento en Capital Federal, la lista 5 de la democracia cristiana, es una lista absolutamente celeste que nucleó a distintas ONG, distintos referentes de distintos espacios, pero que todos están mancomunados en el modelo de propuesta legislativa que queremos llevar adelante, que es precisamente el volver a respetar los derechos que son derechos de todos. El Congreso, habiendo rechazado el Senado la despenalización, al mes la ANMAT estaba por primera vez en la historia de la Argentina permitiendo la comercialización y producción del misoprostol como droga abortiva en el país. Es decir, los gestos y las políticas de Estado en salud de Cambiemos son harto probadas en favor del aborto. Cristina Kirchner se ha manifestado también en favor de políticas abortistas. Entonces, hoy lo que vemos que la única fórmula a nivel presidencial desde esta posición que defiende la vida es la que lleva como candidato a Juan José Gómez Centurión y a Cynthia Houghton como vicecandidata de la República. Vemos una fuerza diferente y atípica al resto. Vamos ahora sí al tema de la legalización del aborto y esta idea que usted sostiene de que implica una violación de los derechos humanos. ¿En qué sentido lo El derecho a la vida es el primer derecho humano que cualquier Estado democrático debiera respetar. Cuando hay colisión de derechos, el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo, que es absolutamente válido, ese derecho no puede avasallar el derecho del hijo, que no es
cuerpo o parte del cuerpo de la madre. Entonces, frente a una colisión de derechos, lo que debiera hacerse con criterio es precisamente hacer una jerarquía vertical de qué derecho es superlativo o superior al otro. Esa afirmación demanda una petición de principios, que es que la vida dentro del vientre materno es desde el minuto 0, desde el minuto 1, una persona, porque el derecho a la vida es un derecho humano de las personas. Y esa es una discusión sobre la que no hay consenso. El tema... hay vida, pero no es persona. No, eso es una afirmación sesgada. Es decir, ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Bueno, hay desde científicos el punto... bien informados que ante el Congreso de la Nación el año pasado manifestaron completamente otro argumento, la idea de que un embrión hasta un determinado momento ni siquiera su sistema nervioso está tan desarrollado como para tener sensaciones, emociones, etcétera, y es un conjunto de células con vida propia, pero no es persona. Eso es una falacia desde el punto de vista biológico. Vamos primero al tema biológico y después, si querés, Luciana, pasamos al plano filosófico. Porque se cruza con otra noción que es jurídica y es social, de que la noción de persona no es una noción biológica dada por la naturaleza en el minuto 0 de la concepción, sino que es una noción gradual, se va adquiriendo la condición de persona. No es así. Y una vez adquirida es universal. No es así. Hay dos posiciones. Desde el punto de vista biológico, hay vida humana. Es decir, lo que hay ahí es un hijo. Hay vida. Humana. No, hay vida. Perdón, Luciana. Hay vida. No, tengamos un diálogo racional. Todavía Perdón. no es una persona humana. No. Separemos el concepto de persona, que es filosófico. Estoy hablando del punto de vista biológico. La vida es humana porque hay dos humanos, que son los progenitores, que están procreando un organismo humano. Estoy hablando... Hay vida biológica con ADN humano. Hay vida humana. Que es hay vida humana. Un matiz importante. No, la vida es humana porque, digamos, no tengo vida extraterrestre ni tampoco vida de otra especie. Es decir, la vida que hay ahí es humana desde el punto de vista biológico. No es la biología, la ciencia, que va a afirmar si es persona o no. Ese es un terreno filosófico. Exacto. Se cruzan dos cuestiones. Exactamente. Entonces, tengo un nuevo organismo con autonomía genómica que se va a desarrollar por sí, desde el punto de vista biológico, que prescinde absolutamente, tiene prescindencia de su madre, la madre le va a dar soporte vital nada más, pero ese nuevo organismo vivo, vida humana, se va a desarrollar por sí. Ahora, vayamos al terreno si es persona o no, esa discusión. La ontología es la rama de la filosofía que va a dar respuesta a esa pregunta. Entonces, la primera concepción o la gran diferencia de posiciones, básicamente hay dos tipologías, una es la sustancialista y otra la funcionalista. Un sociólogo, Sebrelli, dice, el embrión es una larva porque no tiene conciencia y libertad. Es decir, desde esta mentalidad progresista, uno va a definir persona de acuerdo a las funciones que tiene. Pero digo, ese embrión de una semana, fuera del vientre materno, puesto en una bandeja de laboratorio, ¿tiene chances de ser persona? No, perdón, no. ¿Es persona ese embrión? Es persona desde el momento constitutivo de que es... No hay gradualismo. El concepto de persona es un concepto filosófico. También es jurídico y social. Por supuesto, de acuerdo a la entidad, al estatus que se le dé al embrión, el Estado va a tutelar o no esa vida. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es incoherente, irracional, seriamente. La pregunta la doy vuelta. Si tengo vida humana y no es persona, la pregunta es ¿cuándo se transforma en persona? Entonces, si no es en el mismo momento del llamado a la existencia de esa persona, si no es en ese momento, no es nunca más. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio sustancial la viabilidad diferente. Fuera del útero materno eso es un no lo hace sustancial. de ninguna manera, eso no es un cambio sustancial. Porque el mismo embrión lo que hace es cambiar de lugar, nada más, pero no hay cambio sustancial. Ahora mire... Te cierro la idea, para completar un poquito. Volviendo al tema, el hecho de ser persona es algo inherente que se da y el gradualismo tiene que ver con la corporeidad. Lo que se va a desarrollar en forma gradual es su cuerpo, pero nunca la esencia de lo que es. La sustancia de vida humana no va a cambiar, solo va a modificar su cuerpo.
¿cómo se hace en una sociedad si el Estado decide legislar con un solo criterio que violenta la libertad de conciencia y de perspectiva de las personas? Me refiero a este criterio. Si el aborto es ilegal y está penalizado y muchas personas creen que en realidad el embrión no es persona y consideran que la vida humana o la vida que se ha gestado hasta cierto momento no es vida humana o no es vida con entidad jurídica, ¿por qué someter a esas personas a las creencias de uno? ¿No sería mejor respetar la libertad de las personas y dar la mayor amplitud posible para que dentro de un marco que ponga límites cada uno decida de acuerdo con sus propias convicciones? Porque evidentemente la ciencia discute el tema, la filosofía discute el tema, la ciencia jurídica discute el tema y no hay un acuerdo absoluto. Yo no vengo a imponer ni a establecer mis creencias, ¿no? Nunca hablo de creencias ni estoy hablando de creencias. Estamos hablando de fundamentaciones científicas. Yo también hablo biológicas, de fundaciones científicas y son distintas a las suyas. Antropológicas, bioéticas, filosóficas. Entonces, la discusión ya está planteada, nosotros representamos a un sector que no despreciamos la vida de nadie, por eso es un sector llamado Provida. No autodenominado Provida. Las personas a favor de la legalización del aborto también están a favor de la vida. No están en favor de la vida, están proponiendo una norma legal para que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos en forma gratuita, segura, libre. Lo que se ha expuesto desde páginas oficiales en función de estadísticas reales e infladas para meter e instalar este tema. Si hablamos de estadística, la principal causa de muerte en la República Argentina es por accidente de tránsito, no por mujeres desangradas por aborto. Es decir, hoy hay realmente... Gabriel, una pregunta, ¿cómo tiene tal nivel de certeza en una sociedad donde el aborto es clandestino porque es considerado ilegal y delito? Por aborto, yo no estoy afirmando... yo no estoy afirmando que no mueren. Yo estoy diciendo que en todos los países es de libro, es de manual, cuando se quiere establecer políticas abortistas para encontrar la figura legal para matar a los hijos, se inflan estadísticas en este sentido que son falaces. Nunca la muerte de nadie es la solución a ningún problema social. Nunca la muerte es una propuesta. Si creemos que el Estado va a brindar una política que incluya la muerte de una persona para salvaguardar la otra, estamos haciendo aguas, no es la Argentina que Gabriel. queremos. Nosotros no queremos criminalizar a nadie, simplemente decimos no queremos un Estado que esté naturalizando la muerte de los hijos y dándole licencia legal a ciertas mujeres para que los maten en forma libre, segura y gratuita, porque el aborto no es un tema de salud pública. ¿Esta posición es la misma en todos los creyentes de la Iglesia Evangélica? Todo el movimiento Provida se expresa de la misma manera en favor de las dos vidas, no la Iglesia Evangélica, sino además también con todo el catolicismo y con toda la parte sana de la Argentina que no desprecia la vida de nadie.